Paz de Cristo, hermanos. ¿Se están gozando? Amén. Amén. Qué hermoso es estar en la casa de nuestro Dios. Amén. Creo que los rayitos y los juniors iban a salir también a su clase. Amén. Para que ellos pasen a su clase. Amén. Y así como estamos, hermanos, ¿qué les parece si hacemos una oración? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ponernos delante de nuestro Dios para que Él sea el que use mi voz y pueda traer con toda libertad lo que Él ha puesto para traer en este día. Amén. Entonces, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Celestial, en esta preciosa hora, mi Dios, venimos una vez más delante de tu hermosa presencia para darte primeramente toda gloria y toda honra, mi Dios, porque tú eres quien lo merece. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos permites estar en tu casa de oración, donde podemos venir, Señor, y alabarte y glorificarte, Señor Jesús, con todos nuestros hermanos, juntos como un solo cuerpo, Señor. En esta hora te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das de traer tu palabra, Señor, el consejo de tu palabra, Señor, esto que tú has puesto para traer el día de hoy, Señor. Te pido, Padre Santo, que me des la libertad para poder traer este tema, Señor, que pueda ser claro, Señor Jesús, y que no solamente quede así, Señor, sino que tú, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, haya una transformación en nuestras vidas, Señor, que podamos analizarlo, Señor, saborear el mensaje, Señor, pero también ponerlo por obra, Señor. En esta hora te damos gloria y te damos honra, Señor, porque sabemos que sin ti no somos nada, Señor, y gracias a ti es que hoy estamos en este lugar, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y antes de que tome su lugar, ¿qué le parece si abre su Biblia o desenvaina su espada? Amén. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 24. Amén. Me voy a estar enfocando en los versículos del 9 al 14, pero para comenzar quiero que tomemos desde el versículo número 3. Amén. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 24, desde el versículo 3 hasta el 14. Y aquellos que no traen Biblia, ahí se va a estar poniendo en la pantalla, amén. Pero dice un hermano ahí en redes sociales, si usted no trae Biblia, júntese con un cristiano. Amén. Así que traiga su Biblia, amén. Es hermoso escudriñar las escrituras, amén. Entonces, Mateo capítulo 24, versículo 3 al 14 dice de la siguiente manera. Y estando él sentado en el monte de los olivos, está hablando de Jesús, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y el 9 empieza diciendo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En esta hora quiero traer este consejo de la palabra, este tema, bajo el tema cuando todo tiembla. Cuando todo tiembla, amén. Y ahí a lo mejor ahí lo va a estar mirando en la pantalla. Cuando se lo mandé a mi hermano, se lo mandé con puntos suspensivos. Ya ve que cuando pone puntos suspensivos es como cuando uno dice continuará. Y algo, como esperas de algo. ¿Y por qué el tema cuando todo cambia? Bueno, porque ahí todavía falta algo. Falta algo que cuando todo cambia, ¿qué pasa? Cuando todo tiembla, ¿qué pasa? Amén. Y es a donde vamos a estar yendo. Voy a tratar de ser lo más rápido, pero claro posible,
porque quiero llevarlos desde el contexto para poder llevarlos hasta el punto de lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué el tema de cuando todo tiembla? Amén. Y para comenzar, pues vamos a hablar primeramente del texto inmediato, del texto literario, lo que usted está mirando ahí en su escritura. Amén. Estamos mirando, por eso leímos desde el versículo 3, ¿verdad? Pero si usted todavía se sigue más, usted se da cuenta de que eso es continuación de algo que Jesús hizo al salir del templo. Y usted lo ve en el versículo 24, que es cuando Jesús sale del templo junto con todos sus discípulos. Y los discípulos, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y decir, mira, ¿verdad? Y dice, y le decían, míralo, qué templo tan hermoso tenemos, como haciéndose sentir orgullosos de lo que tenían. Pero Jesús respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? Dice, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Y ahí empieza como lo perturbador, dirían por ahí. Ahí empieza todo lo que, porque después de ahí Él sale y ahí los deja a los discípulos, nomás les dice eso, les menciona, no quedará piedra sobre piedra. Y como yo no sé usted, pero si a mí me dicen eso, aquí en este lugar, no va a quedar clavo sobre clavo, amén, o yeso sobre yeso, yo me preguntaría, ¿cómo va a pasar eso? ¿Qué sabe que yo no sé? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, los discípulos, ahí no se dice, se ve que hay un periodo de tiempo corto, donde dice que el 3 dice que Él estando sentado en el monte de los olivos, o sea, Él caminó con ellos un buen tramo para poder llegar a ese punto donde se sentó. Y es ahí donde, como ya, si sabe, ¿no? De esos hermanos que, no, pues pregúntale tú, no, pues tú que le tienes más confianza, dile al pastor. Amén. ¿Verdad? Entonces, algo así estaba pasando y entre ellos se acercan a Jesús y le dice que Él ya estaba sentado en el monte de los olivos, ¿verdad? Y algo que vemos aquí es que esta parte, este contexto, no lo quiero llevar mucho porque si no voy a agarrarme, hable y no voy a llegar al punto. Pero quiero llevarlos a eso, donde todo comenzó, ¿verdad? Empezó con que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo. Y luego los discípulos se quedan pensando, bueno, pero ¿cómo va a pasar esto? Y es ahí donde surgen dos preguntas, que usted las acaba de leer, donde dice, y estando Él sentado, ellos les preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Y Jesús les empieza a responder, amén, de una manera, Él empieza hablando de las cosas cercanas que van a acontecerles y de las cosas futuras en una misma respuesta, porque ellos también hicieron varias preguntas. Cuando ellos están diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas está hablando? Bueno, están hablando de eso que usted y yo nos preguntamos. ¿Cuándo será que se derribará el templo? ¿Cuándo será que no quedará piedra sobre piedra? Porque es lo que Él les está diciendo. Y ya después ellos preguntan, ¿y cuándo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ellos deciden, bueno, pues de una vez aprovecho y le digo esta también. ¿Sí me explico? Entonces Jesús les responde diciendo los eventos cercanos que van a venir en el siglo primero y eventos futuros que la iglesia va a seguir teniendo los seguidores de Cristo a lo largo del tiempo. Amén. Porque no se quedó solamente en el siglo primero, sino que a través del tiempo hemos mirado que siguen habiendo cosas. Hemos mirado cómo se levanta gente en contra del cristianismo, de los creyentes. Amén. Es impresionante cómo hay más de 6,000 religiones en el mundo en este tiempo, pero solamente se levantan contra los seguidores de Cristo. Amén. Y eso es algo que debemos de estar atentos. Amén. Entonces, aquí Jesús les está respondiendo eso. Entonces, Jesús lo que les está diciendo ya cuando les contesta esta parte, porque le digo, no quiero meterme en lleno en ir verso por verso desde el 3, pero lo que Él les está diciendo es que les está advirtiendo, les está haciendo saber las cosas que tienen que vivir como seguidores de Cristo. ¿Ok? Y esto es bien importante, porque de ahí va a partir lo que es el tema. Porque cuando ustedes se están dando cuenta de lo que leímos, Él les empieza a mirar que nadie os engañe.
Okay, empieza con eso, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y empieza a decir muchas cosas, la guerra, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Dice, pero todo es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahí les dice, todo esto va a pasar, pero no crean que les estoy hablando todavía del fin. Eso solamente es algo que va a pasar en un corto tiempo, que ustedes lo pueden corroborar en la historia cuando el Imperio Romano llega y destruye Jerusalén en el año 70 después de Cristo, donde destruyen todo, y el historiador Flavio Josefo, él está narrando y está en sus libros, en sus memorias, está escribiendo todo lo que estaba pasando en el pueblo de Israel en ese entonces, en Jerusalén, y por qué él fue el que se pudo salvar de todo eso. Entonces, si a usted le interesa, busque ahí biografías de Flavio Josefo y va a encontrar mucho. Amén. Pero todo eso lo podemos corroborar en la historia. No es un cuento, no es algo que se les ocurrió, no, sino que fue algo que Jesús les dijo a sus discípulos, esto va a pasar en un corto tiempo, y sucedió. Amén. Recordamos después del Imperio Romano llega el emperador Nerón. Amén. Ese amigo del diablo, dirían por ahí. Amén. Que dice que agarraba a los cristianos y los metían al Coliseo, y ellos prácticamente disfrutaban mirar cómo los leones devoraban a una familia entera de creyentes. Eso es tremendo, hermano. Ayer estábamos hablando con unos hermanos de eso. ¿Cómo pueden tener sangre aquellas personas que se dedican a ese tipo de cosas? La sangre fría, que ya no sienten nada. Y me imagino a este rey Nerón, a este emperador Nerón, qué sangre tan fría tenían. Pero era parte de lo que Jesús les había dicho. Les había dicho a sus primeros discípulos, esto va a pasar. Les estaba advirtiendo. ¿Para qué? Hace rato el pastor dijo que él en los estudios que tiene aquí, les dice lo que es, lo que dice la palabra, para que no vayan a decir, a mí nadie me dijo. Amén. Ahora sí que como Poncio Pilato nos lavamos las manos. Ya te lo dijimos, aquí está en las Escrituras. Tú quieres obedecer, amén, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús lo que les está diciendo es eso, que va a haber un precio, va a haber algo donde todo tu mundo va a temblar. Porque el seguir a Cristo no es una tarea fácil, menos en ese tiempo. De verdad, ahorita estamos bendecidos, sí, escuchamos de que en ciertos lugares persiguen, que se ha escuchado en iglesias en Texas, en otros lugares donde se han metido y le han disparado a las personas. Gracias a Dios que en este lugar nunca ha pasado nada como eso. Gracias a Dios que nos da esa libertad. Entonces no podemos decir nosotros que tenemos una persecución como esa, que estamos al peligro de muerte, pero sí estamos en una persecución continua de aquellos que quieren que usted y yo caigamos, que usted y yo dejemos nuestra fe por un lado, que dejamos de predicar el evangelio, que dejamos de creer en Jesús, de que dejamos de creer que Él es el que nos puede ayudar a restaurar nuestra familia, nuestro hogar, transformar nuestras vidas. Entonces hay algo que sí está atrás de nosotros, pero no es como tal la muerte, amén. Entonces ese es el ambiente histórico, amén, que vemos en ese tiempo, el contexto histórico ya, donde el pueblo judío, ¿verdad? Israel estaba bajo ocupación romana, había tensiones políticas, religiosas y sociales, y el cristianismo naciente era visto como una secta peligrosa. Era algo de peligro que se tenía que parar. Por eso es que incluso Saulo de Tarso comenzó a seguir a la iglesia de Cristo, que gracias a Dios después él fue convertido, ¿verdad? Entonces, pero esto solamente es parte del contexto. Entonces, algo que en aquel entonces significaba seguir a Cristo, ser llamado cristiano, era ser excluido de la sociedad, era que tus bienes fueran quitados de ti, que fueras a la cárcel e incluso a la muerte. ¿Okay? Eso está en la historia, usted lo puede corroborar completamente. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que Mateo 24, 9 al 14, que es donde nos vamos a estar enfocando? ¿Qué es lo que a donde nos está llevando? Bueno, esta parte nos está reflejando, amén, lo que la iglesia vivió, la iglesia primitiva en el primer siglo. Amén. Pero también apunta a una realidad que se intensificará hacia el final. En esos tiempos, amén, tenemos todavía problemas, estamos viviendo tiempos difíciles espirituales,
donde usted sabe todo lo que se está levantando, que muchos dicen, no, pues es que eso lo hizo el hombre, no, pero hay algo detrás, hay algo espiritual. Hace tiempo di una lección con los jóvenes donde le decía, se dice espiritual, pero su accionar también es en lo terrenal, y lo terrenal tiene un efecto en lo espiritual. Entonces, de verdad, si nosotros ya podemos ver, fuera de ser religiosos, de ponerle a todo que es espiritualidad y todo eso, de verdad, todo lo que nos pasa, todo lo que pasa detrás de todas estas leyes es algo espiritual. Amén. Entonces, algo que este pasaje nos enseña es que la verdadera fe se revela en la perseverancia. En la perseverancia. El amor y la fidelidad al evangelio por medio de nuestro Señor, en medio de la oposición, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es ahí donde queremos llegar, la perseverancia. Porque como les dije en el tema, le pusimos cuando todo tiembla. Lo que le queremos decir es persevera. Persevera cuando todo tiembla a tu alrededor, cuando todo está en tu contra, persevera. Se dice fácil la palabra, pero es de verdad donde necesitamos poner nuestro enfoque. Porque es ahí donde nosotros dejamos de perseverar, y es ahí donde nosotros tiramos por un lado lo que es el evangelio. Dejamos a un lado seguir a Cristo, dejamos a un lado por no perseverar. Mi matrimonio se está destruyendo y empiezo a ir a estas pláticas y empiezo a ver un poquito de cambio, pero después ya no veo cambio y digo, no está funcionando, lo voy a dejar. Persevera, persevera, porque en medio de tu perseverancia es donde Dios se va a manifestar en tu matrimonio, por medio de la perseverancia. Por medio de la perseverancia, tu hijo puede llegar al evangelio, tu hijo puede regresar, por medio de la perseverancia, hermanos. Es ahí donde queremos llegar, cuando todo tiembla a mi alrededor, porque aquí Jesús les está diciendo, no va a ser un camino de rosas, no va a ser algo tranquilo, va a ser un caminar de aflicciones, de persecuciones, donde te van a encarcelar. Pablo es uno de los principales que él conocía de eso, que estaba encarcelado, Pedro, amén. Entonces, esto es a donde vamos a estar llegando, hermanos. Y lo primero que vemos, si usted va conmigo ahí al capítulo 24 de ahí de Mateo, versículo 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Déjenme decirles algo, y es que la persecución es parte del camino. ¿Okay? En el camino que estamos va a haber persecución. Como les decía, a lo mejor no va a ser de que nos van a estar persiguiendo para acabar con nuestra vida como tal, pero sí nuestra vida espiritual. Si hay alguien que va a estar siguiéndonos para que tu espiritualidad baje y ya no quieras seguir a Cristo, ya no quieras ir a la iglesia, ya no quieras buscar de Dios, ya no quieras leer la palabra, ya no quieras orar a Él. O sea, hay algo que va a perseguir, pero la persecución es parte del camino. ¿Por qué? Porque es ahí donde nuestra fe se prueba. En medio de la prueba, de la dificultad, cuando nos estamos sintiendo perseguidos, es cuando nuestra fe realmente se forja. Es cuando nuestra fe realmente toma madurez. Amén. La oposición no es señal, hermanos, de una derrota espiritual. Muchas veces decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Si estoy haciendo las cosas bien, estoy siguiendo a Cristo. Y uno se siente que lo que le está pasando espiritualmente, que no hay es una derrota espiritual. Y dice, no, es que ya no puedo, ya voy a dejar esto. No desista, persevere, siga adelante. El mundo rechaza a Cristo y a aquellos que le seguimos, hermanos. Amén. Pero esto es algo que Jesús, una vez más, Él ya no lo había dicho. Dice Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, nunca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue ocultando cosas. De que tú me tienes que seguir, pero no te voy a decir esto que va a pasar, porque si te lo digo, te vas a asustar y no vas a querer seguirme. No, el Señor lo decía, ¿para qué? Para que su fe se
cimentara sobre la roca y que supieran lo que les estaba pasando. Amén. Y esto quiero decirlo, ¿verdad? Porque entendemos que hay hermanos que se acaban de bautizar y aquellos que nos están acompañando, y no es para asustar. Este pasaje que acabamos de leer no es para asustar a nadie, no es para meter temor a nadie, sino es una advertencia, lo mismo que Jesús hizo. Esto va a pasar, pero por eso les dice, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Porque en medio del caminar va a haber persecución, va a haber cosas que no nos van a agradar, es la verdad. Pero persevera. Nunca quites tu mirada de Cristo, nunca quites tu mirada de Dios. Porque si tú la pones en mí, te voy a fallar y te vas a ir de la iglesia. Si tú pones la mirada en mi hermano Abraham, con todo respeto, te vas a ir de la iglesia. Si él en algún momento falla. Nuestra mirada no tiene que estar en las personas, nuestra mirada tiene que estar en el único Dios, Rey de Reyes. Amén. Debemos, hermanos, entender que la persecución no apaga la fe verdadera, sino que la prueba. ¿Ok? Y me quiero ir un poquito más rápido porque ya me quedan 1 hora. Amén. Amén. Vamos al versículo 10. Si usted me va conmigo allá al versículo 10, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Yo me pongo en ese punto y digo, Dios mío, pues el mundo de estas personas estaba por los suelos, iba a estar por los suelos, porque dice que los entregarán a tribulación y os matarán. Dice, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Aquel que decía ser mi amigo en el momento de tribulación me va a entregar. Imagínense cómo se sentiría usted si le dijera, no, pues el pastor lo va a entregar. Aleluya. Amén. Con todo respeto. No crean, él es de hueso colorado y no lo va a dejar caer a usted nunca. Amén. Así que, pero es un ejemplo. Imagínese eso. ¿Cómo se sentiría usted saber que la persona que más confía es una persona que es posiblemente que lo va a entregar a las autoridades, a la cárcel o incluso a la muerte? Y yo, para mí, mi mundo estaría como temblando. Yo me sentiría como de esos que siente que le tiemblan todas las piernitas y no haya como ni pararse. Amén. Pero aquí Jesús por eso les sigue diciendo esto. Les está diciendo, tengan cuidado de esto, porque va a pasar. Pero no quites tu mirada. No quites tu mirada del premio de la vida eterna. Sigue, persevera. ¿Va a pasar esto? Sí, pero persevera. Eso no es el final. Eso es parte del proceso del caminar. Pero al final recuerda que cuando todo haya pasado, recibirás el premio. Amén. Entonces, fíjense, esta parte de la escritura, el versículo 10, habla acerca de la presión cuando estamos en momento de presión. Amén, se revela la condición del corazón. ¿Se han dado cuenta? Cuando estamos en una presión que ya no sabemos qué hacer. Amén, y es ahí donde se revela realmente lo que hay dentro de mí. Amén. Entonces, todo esto es necesario como lo estamos mirando. ¿Para qué? Para que podamos perseverar. Si usted no conoce todo esto, si usted no sabe de todo eso, si usted y yo no le ponemos atención a todo esto y saber que es parte del proceso, parte del caminar como hijo de Dios, voy a tirar la toalla como los boxeadores cuando dicen ya no más y ya, vámonos. Amén. Entonces, es necesario entender todo eso, que el peligro de tropezar en tiempos difíciles es latente. Cuando estamos en los tiempos difíciles, hermanos y amigos que nos acompañan, es el momento donde es más fácil, si nuestra fe es débil, si nuestra fe no estamos perseverando en la fe, es más fácil que tropecemos. Es más fácil que el enemigo venga y ponga cosas en nuestra mente y dejemos a un lado lo que es el evangelio. Es ese momento de debilidad donde nuestra fe se está siendo debilitada, donde es más fácil que podamos caer, hermanos. Entonces, no todos los que comienzan la carrera la terminan. Hemos mirado a lo largo del caminar, amén. Gente que llegó y de repente ya no está. Y usted lo ve y anda en otras cosas.
peor que cuando llegó. Amén. Hay gente que usted ya lo ve después gracias a Dios, aquí hay gente que tiene 30, 40 años a lo mejor en el evangelio. Amén. Hay gente que gracias a Dios conocimos a Dios desde temprano también. Yo le doy gracias a Dios porque mis hijos están creciendo desde muy temprana edad conociendo el evangelio. Amén. Entonces es necesario entender eso, hermanos, que en medio del proceso, cuando es más fácil que nuestra fe mengue si no estamos fundamentados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra fe tiene que estar en Él. Amén. Ahora, aquí hay algo que debemos de hacer nosotros ahorita que estamos escuchando esto, y es que evaluemos nuestra fe. Yo quiero que usted lo tenga. Evaluemos nuestra fe en este momento. Y le voy a hacer una pregunta. ¿La fe que usted tiene es convicción o es por costumbre? Eso es lo que tenemos que hacer. Esas preguntas, ¿es por convicción la fe que yo tengo? ¿Por eso estoy aquí? ¿O es por una costumbre que me inculcaron? ¿Es por una tradición? Eso va a ser, es el cambio completamente, es como el día y la noche. El yo estar con una convicción fuerte, una raíz fuerte en el evangelio, decir de aquí nadie me mueve, a una costumbre, porque en una costumbre llega otra costumbre que me gustó más y me voy mejor por esa otra costumbre. Amén. Entonces es importante entender que para tener una fe fuerte debemos de perseverar en ella, perseverar en el evangelio, perseverar en nuestro Señor Jesucristo, en la palabra. Amén. El engaño, hermanos, crece cuando la verdad se descuida. El engaño crece cuando la verdad se descuida. Y aquí quiero ser bien respetuoso, porque la palabra ahí en el versículo 11, ¿verdad? Dice, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Amén. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros no perseveramos en una fe fuerte, en una fe siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, el engaño empieza a crecer. Ahorita ya ha crecido de una manera muy, muy rápido. Amén. Y donde hay una falta de discernimiento de las Escrituras, el engaño crece así. Es rápido. Por eso es importante que nuestra fe y lo que estamos, por eso les preguntaba, ¿es convicción o es costumbre? Si es convicción, estamos firmes en la roca, estamos con nuestra raíz firme en el evangelio. ¿Por qué? Porque escudriñamos la Escritura y vemos lo que dice. Muchas veces, hermanos, no muchas veces, todas las veces necesitamos estar conscientes de qué es lo que nosotros estamos apoyando. Saber realmente qué es eso. Porque muchas veces, hermanos, podemos cometer el error de decir amén, gloria a Dios, a cosas que no. Ahorita en internet usted mira tantas personas que, no, es que la libertad que Cristo nos dio. Sí, amén. Dios nos dio libertad, pero no libertinaje. Amén. Y también nosotros no podemos estar en ese punto donde hay libertinaje, donde todo se permite, pero tampoco donde si no haces esto, adiós. Y yo he escuchado de iglesias allá en Sudamérica donde prácticamente a personas no las dejan entrar porque no vienen de cierta manera, porque algo, y lo digo con todo respeto, gracias a Dios que aquí nunca ha pasado esto. Y le pedimos a Dios que nunca nos pase y que ningún ujier, si me están escuchando allá, que ninguno vaya a prohibirle la entrada a nadie, porque de verdad aquí es un lugar libre para que usted venga y aprenda a conocer a nuestro Dios y que Dios pueda hacer una obra transformadora. Amén. Entonces, el engaño en este tiempo crece, hermano, de una manera excesiva. Tantas personas, tantos líderes religiosos que se empiezan a alejar de la palabra y empiezan a seguir pensamientos, empiezan a seguir ciertas cosas que no tienen nada que ver con la palabra, pero lo hacen ver como que es la palabra, y la gente, como no tiene el discernimiento espiritual,
son engañados. ¿Por qué? Porque no están persistiendo en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Están persistiendo en la fe de lo que aquel persona dice, de lo que aquel dice. Entonces es necesario, hermanos, que todos y cada uno de los que estemos aquí estemos firmes en la palabra, que podamos discernir cuando es algo correcto y cuando es algo incorrecto. Amén. Amén. Dice el pastor, aunque no diga amén, así es. Amén. Entonces, hermanos, segunda de Pedro nos habla de esto. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Usted lo va a ir siguiendo ahí. Yo se lo voy a leer en traducción en lenguaje actual. Lo habla de una manera más clara. Dice la escritura: en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. El versículo 2 dice: mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Y dice esto: por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Y el 3 termina diciendo: esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. La palabra es clara y por eso es que nos advierte de todo eso, para que nadie diga, nadie me lo dijo, yo no sabía. Aquí se les está diciendo, es importante, amén. Una de las cosas que de aquí, hermanos, toda iglesia Roca Firme, cada uno de los hermanos que nos paramos detrás de aquí, nuestro mensaje siempre es Jesucristo. Amén. Él es el que puede hacer, Él puede salvar, Él es el único que puede hacer por medio de su Espíritu Santo, que nos puede hacer un cambio en nuestra vida. De aquí, de este púlpito, nunca va a escuchar usted un mensaje de que Dios te quiere hacer rico, te quiere hacer próspero. ¿Por qué? Porque eso no es el evangelio. Sí, está bien, si Dios quiere hacerlo, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién no? ¿Quién no que le den dinero de gratis? ¿Verdad? Que llegue que en la mañana se levante y abra su cuenta bancaria y ya tenga 1 millón ahí, imagínense. No voy a decirle, ay, se equivocaron. Amén, ¿verdad? Amén, pero no, de este lugar, hermano, nuestro mensaje nunca va a ser ese. Porque el mensaje del evangelio es incomodar nuestra manera de vivir errónea. Cuando Jesús empezó a predicar, él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él nunca les dijo, no te preocupes, no pasa nada. No, él llegaba y directo a la raíz, a lo que era el problema. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que la palabra es eso. Hay mucha forma de cómo, obviamente, de cómo llevar la palabra, de cómo hacer el consejo de la palabra, de cómo aplicarlo a nuestras vidas. Pero al final, nuestro mensaje final siempre será que Jesucristo es el único que nos puede salvar. Amén. Entonces, si usted en algún momento llega a escuchar de aquí de este púlpito, y lo digo con todo respeto, y yo lo digo por mí, o digo algo que no está correcto, que usted, el hermano ya se está alejando completamente de lo que es la palabra, ya nos está dando puras pláticas motivacionales, está haciendo usted bien, porque usted está evaluando. Pero si usted dice, amén, gloria a Dios, y es algo que no tiene nada que ver con la palabra, a lo mejor nos estamos enfriando. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 17, versículo 10 al 11, que este es algo muy familiar que lo hemos escuchado mudo. Es que inmediatamente dice: los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los de Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Una vez más, la misma palabra nos está diciendo que es lo que tenemos que hacer. Escudriñar lo que se nos predica, lo que se nos enseña con las Escrituras para ver si es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es que, amigo que nos acompaña, aquellos que están iniciando la carrera, el motivo de este mensaje es advertir de que estas cosas van a pasar, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. Que nuestra mirada no tiene que estar puesta en el problema, en la dificultad, en lo que va a pasar. Si nuestra mirada está puesta en Jesucristo, vamos a perseverar. Y vamos a perseverar hasta el fin. Amén. De tal manera que eso que está pasando lo vamos a tomar como, ok, es parte de mi proceso. Es parte de mi crecimiento espiritual. Es parte de lo que necesito vivir. Amén. Pero eso es una fe madura, una fe que realmente ya ha entendido que todo es parte de un proceso. La Escritura dice que todos los que aman a Dios, todo ayuda bien a todos aquellos que aman al Señor. Amén. Y entonces, hermanos, todo lo que pasa en nuestra vida es parte de un proceso. Y parte de eso, como usted lo está mirando aquí, es que sigamos perseverando. No se desanime. Apenas estamos comenzando, todavía no se acaba esto. Amén. Así que siga adelante, hermanos. Aquí hay algo que en el versículo 12 se nos habla de un enfriamiento, amén. Dice, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Entonces, la maldad constante, hermanos, desgasta el corazón, nuestros sentimientos. Uno se pregunta, ¿por qué razón este tiempo la gente es tan fría? Bueno, porque toda la maldad ya ha desgastado todo sentimiento en sus vidas. Toda esa maldad que existe afuera. Amén. Entonces es necesario entender eso. Se pierde, hermanos. Podemos llegar a perder la pasión por Dios y por las almas. Y aquí es algo que a mí me hizo reflexionar esta parte demasiado. Y aquí quiero hacer una pregunta también. Porque cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Amén, eso es tremendo, hermanos. Pero aquí es algo que nos da una alerta todavía más. Y es perseverar en el amor de nuestro Dios. Porque si nuestro amor se enfría, ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo por rutina solamente. Por eso es que este mensaje, cuando todo tiembla, si usted se da cuenta, es todo lo que requiere de nuestro caminar en Cristo, a nuestro lado tiembla, de tal manera de que debemos de entender que va a haber cosas. Y el temblor, ¿qué es lo que hace cuando es un temblor de mucha magnitud? Destruye edificios, destruye carreteras, destruye lo que no estaba bien firme, lo destruye. Eso es a donde queremos llegar, que las situaciones en nuestro alrededor, vamos a mirar que todo está temblando a nuestro alrededor, que mi familia está en punto de quiebre, que los jóvenes en mi escuela me están haciendo carrilla, me están haciendo bullying, me están diciendo esto, me están haciendo lo otro, amén, que en el trabajo me están acosando porque soy cristiano y todo eso, y empezamos a ver que el mundo alrededor está temblando, pero persiste en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde podemos encontrar ese refugio, amén. Es donde podemos encontrar fuerzas. Pero si ya nuestro amor se ha menguado, yo les quiero hacer una pregunta, y es si nuestro amor en este día, hágase esa pregunta, si nuestro amor en este día sigue encendido igual que la primera vez. Hágase esa pregunta. Creo que muchos de nosotros podemos contestarla. Y va a ser una decepción en muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque si realmente estuviéramos con nuestro primer amor,
nos recordaríamos cómo le predicábamos a todos del Evangelio, cómo a todos queríamos que fueran a la iglesia. Y ahorita ya los vemos y nos dicen y es como, ay, pobrecito, Dios, voy a orar por ti. Pero ya no se les predica, ya no se les enseña. ¿Dónde está nuestro amor, hermanos? Por el prójimo, por el Evangelio. Amén. Y no lo digo porque yo soy perfecto, no, yo también. Esto me confrontó a mí. Me hizo recordar, ¿dónde está tu amor, Gilberto? ¿Dónde está tu primer amor? ¿Dónde lo dejaste? Oh, pero estoy haciendo esto. Fue un diálogo que yo tuve con el Señor en la madrugada. Pero estoy haciendo esto, y hago aquello, y hago esto. Sí, pero ¿y el amor? ¿Qué tan grande está tu nivel de amor? Del 1 al 10. Dije, Dios mío, ayúdame. Ayúdame, porque mi amor en vez de menguar tiene que ir creciendo aún más. Amén. Entonces, hermanos, es aquí donde llegamos al punto que quería traerles. La perseverancia, hermanos, es la que conduce a la salvación. Dice el versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Perseverar no es perfección. Perseverar no quiere decir que yo no peco, que yo soy un santo, que ya me va a salir la aurora aquí arriba, ya me van a canonizar como San Gilberto. No tiene nada de eso. Amén. No quiere decir nada de eso. Perseverar es que aunque caí, me levanto y sigo. Perseverar es que aunque no sé cómo le voy a hacer, adelante, voy a confiar en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esto es donde queremos llegar, el que persevera. Cuando todo tiembla a tu alrededor, persevera en el Señor Jesús. Persevera en su palabra. Persevera en su amor, en la fidelidad. Amén. Entonces, no hay que rendirnos en medio de un cansancio espiritual. Todos nos hemos cansado en algún momento espiritualmente. El que diga que no, es mentiroso. Amén. Todos hemos sentido en algún momento un cansancio espiritual, donde decimos, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer aquí? No tengo ganas de orar, no siento ganas de leer la escritura, no siento ganas de ir a ver a la cara a los hermanos. Todos en algún momento hemos pasado por algo así. Somos humanos, nos cansamos. Cosas que pasan en nuestra vida de parte del proceso del caminar, ¿verdad? Pero que cuando lo entendemos desde este punto de perseverar, decimos, bueno, adelante. No tengo ganas, pero lo voy a hacer. No tengo ganas. Fíjense, ahorita yo dirían ahí, cometí el error, pero no error, de decir públicamente en frente de muchos jóvenes que para el año que venía en el campamento ya iba a ser bilingüe. I'm working on it. Así que es algo que he aprendido de parte de algo que me ha llevado también a esto. Es eso. En mi momento que yo digo, otra vez el estudiar inglés, persevera. Solamente perseverando es como voy a llegar a la meta. Solamente perseverando es como usted y yo vamos a llegar allá. Si nos rendimos a mitad del camino, no vas a ver lo que había detrás de ese obstáculo que estaba ahí enfrente de ti. Y siempre lo que está detrás es mucho más hermoso que eso que estás mirando. Así que perseveremos, hermanos. Hay muchos ejemplos bíblicos de perseverancia. Job es uno de ellos. En medio de toda aflicción, en medio de toda pérdida, de todo sufrimiento, él perseveró. Perdió su familia, salud, bienes. No entendió el por qué, pero perseveró en confiando en Dios, en la confianza en Dios. José, otro hombre que perseveró hasta el fin. Amén. Un hombre que, aunque vendido por sus hermanos, aunque falsamente acusado, ¿cómo usted se sentiría, hermano? Cuando la injusticia llega a su vida. ¿Le duele? La injusticia duele. Cuando se nos está acusando de algo que no.
Cuando se nos dice de algo que no, pues es que no, y ahí está, y la injusticia duele en nuestro corazón. Más cuando es de parte de aquellos que te suponían amar, que eran tus hermanos, en el caso de José. Entonces, en medio de todo esto, él perseveró. Entonces, Dios usa procesos largos, hermanos. Quiero que nos llevemos esto. Dios usa procesos largos para cumplir propósitos grandes. Pero necesitamos perseverar. Imagínense que José y Job en algún momento se vienen, no, ya no quiero nada y adiós esto. No hubieran alcanzado el testimonio que ahora tenemos de ellos. Pero perseveraron hasta el fin. Amén. Pablo es otro de ellos, perseverando en la misión, con azotes, en cárceles, maldecido, apedreado, y perseveraba predicando el evangelio. A nosotros no nos han apedreado, a nosotros no nos han golpeado con azotes, no nos han dejado casi muertos fuera de un lugar por causa del evangelio. Pero a él sí, y aún así proseguía con la misión, perseveraba en predicar la palabra, porque había muchas más almas que salvar. Amén. Hay ejemplos históricos en la iglesia primitiva, amén, donde usted se da cuenta de Esteban, un mártir que perseveró hasta el fin. Amén. Y quiero llevarlos a un dato histórico que usted lo puede corroborar. El caso es de Policarpo. Policarpo de Esmirna, así se llama. Era un obispo anciano que él fue llevado ante César, amén, en aquel entonces los romanos, para que en ese entonces, cuando estaba la persecución de los cristianos, a las personas les decían: blasfema el nombre de Jesucristo y te dejamos vivo, pero blasfémalo, quiero que lo blasfemes aquí. Y varias personas lo blasfemaban. Pero llegó el lugar de Policarpo, donde esta persona, usted puede buscar su biografía, y es uno de los datos más, con más datos, porque fue en personas que lo estuvieron narrando y estuvieron escribiendo. Es de las personas que podemos encontrar más de esos datos de cómo fue su martirio. Amén. Pero en lo que les quiero llevar con esto es que este hombre estuvo, el imperio romano lo estaba siguiendo para ser llevado a la hoguera. Y él en algún momento dijo, bueno, sus hermanos que estaban con él, aquellos acompañantes, le dijeron, pues huye, tienes que huir para que no te atrapen. Él, no muy convencido, salió, huyó. Y después el emperador romano descubrió dónde estaba y volvió a ir por él, donde está, y dijo, yo no voy a estar, ya no voy a estar huyendo, voy a aceptar lo que viene. Lo que me llama la atención es que este hombre, cuando estaba ahí en la hoguera, le dijo el emperador, blasfema tu fe, niega tu fe y blasfema el nombre de Jesucristo. ¿Qué creen que fue lo que él respondió? Y esto es algo que a mí me llegó, ¿verdad? Dijo él, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he maldecir a mi rey que me salvó? Oh, hermano, eso a mí me hace perseverar hasta el fin. Tener la fe de este hombre, de un anciano de 86 años, ya listo para ser colgado en la hoguera. Amén. Y todavía tener esa valentía de decirles, si llevo tanto tiempo sirviéndole y nunca me ha hecho mal, ¿cómo voy a negar a mi rey? ¿Cómo lo voy a negar? Perseveró hasta el fin, hermanos. Y ese es un dato más actual. Por eso es que se lo quería traer hasta el final. Porque muchas veces leemos en las escrituras y leemos de Pablo y lo sentimos como que eran superhéroes. Sentimos como que eran seres de otro planeta. Pero no, eran personas como usted y como yo. Pero que perseveraban en su fe. Que perseveraban firmes en el evangelio. Amén. En estos tiempos, hermanos, yo les invito a que perseveren. A que perseveremos hasta el fin. En medio de un ambiente hostil, de donde nos están atacando, persevera. No tires la toalla, persevera.
en medio de una oración no contestada, porque Dios contesta toda oración, por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa, por tu familiar, en medio de esa oración, persevera. No te quedes ahí, persevera. El Señor en su momento lo va a hacer, pero persevera. Nunca vas a saber lo que hay detrás de esa puerta si tú no la cruzas, pero la perseverancia es la que va a abrir esa puerta. Yo les invito, hermanos, en esta hora a que podamos tener esa perseverancia en la fe de nuestro Señor Jesucristo. No dejarla por un lado. Que las situaciones en nuestra vida no hagan que perdamos la fe, que dejemos de persistir. Que ya me cansé de pelear. Bueno, sí, pero adelante, persevera. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y ahora yo le estoy diciendo, si es de su familia, ¿qué más? Persevera para que tu familia sea salva. Persevera para que tu esposo sea salvo. Persevera para que tu esposa, para que tu hijo, tu madre, tu padre sean salvos. Persevera. Amén. Pablo, hermanos, en Corintio, el capítulo 9, en 1 de Corintios, les dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte, empieza a decir, dejan de hacer todo lo que puede perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Y Pablo les dice, nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Amén. Dice el 26, yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Eso lléveselo. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí por no perseverar. Persevere hasta el fin. Como lo comentamos al principio, no todos los que comienzan la carrera la van a terminar. Usted está aquí, persevere. ¿Hay algo en su vida que lo está diciendo, ya tienes que dejar eso? No, persevera, persevera. En su momento vas a recibir la recompensa. Y no estamos hablando, como dijo aquí Pablo, no de una recompensa que va a ser corruptible, que va a durar un poco, no. Es una recompensa para siempre, que es la vida eterna y estar con nuestro Dios. Amén. Entonces, yo le voy a pedir que se ponga de pie, hermano. Y Dios no busca cristianos perfectos. Dios busca cristianos perseverantes. Personas que perseveren. Que no se dejen caer en la más mínima. Que llegó algo a mi vida, ya no voy. No, adelante, persevere. Cuando todo tiembla a nuestro alrededor, persevere. Lo que está temblando a nuestro alrededor, nuestro mundo, es parte de mi proceso. Es parte de mi crecimiento. Pero usted persevere. En esta hora, hermanos, yo les quiero decir que perseverar no es simplemente aguantar. Perseverar no es simplemente aguantar, es decidir seguir confiando en Dios. Que aun cuando el camino se ve difícil, la perseverancia revela dónde está nuestra fe, no las circunstancias, no nuestras fuerzas, sino en aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin. Cada prueba, cada propósito, cada oposición, cada momento de cansancio, amén, puede convertirse en una oportunidad para crecer.
para madurar, para afirmar nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si en este momento, hermano, usted está pasando por alguna situación que lo ha estado llevando a querer dejar la fe por un lado, yo le digo que persevere, persevere. Y en esta hora yo le voy a hacer una invitación. Amén. Si usted hoy en día se siente que su fe se ha debilitado en algún momento, venga a este altar. Si usted se siente cansado de luchar, venga a este altar. Persevere. Dígale al Señor, sea sincero con Él. Dígale: Dios, ya no puedo. Siento que ya no puedo, pero voy a perseverar. Aunque no pueda, lo voy a hacer. Aunque yo ya no pueda, ya no tenga fuerzas, estoy cansado, voy a perseverar, porque entiendo que en ti es donde está la esperanza. Amén. Venga a este lugar, hermano. Si usted necesita nuevas fuerzas para seguir, si usted quiere